Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de los principios de las sanciones penales, la resocialización como la función de la pena y el subrogado de la libertad condicional, todo según la Corte Suprema de Justicia. Principios de las sanciones penales y funciones de la pena. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que lo desarrollan. Estos fueron, para recordar rápidamente, los principios de las sanciones penales. Ahora, para mencionar las funciones de la pena tenemos tres. La primera sería preventiva o disuasiva, segunda retributiva y tercera la función resocializadora. Vamos a explicarlas muy brevemente. La función preventiva o disuasiva en esencia se concreta en el momento en que el legislador fija la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal por el daño que se hace a la sociedad ante la violación de la prohibición normativa. Es la fase de conminación legal y responde a un objetivo de prevención general que se justifica en la protección de diversos bienes jurídicos necesarios para preservar la vida y la coexistencia de la colectividad. Debemos recordar que esta prevención debe entenderse como una fidelidad al derecho y, por supuesto, han sido superadas aquellas teorías que dicen que se debe utilizar las penas para generar miedo en las personas, aunque para muchos sea así. En un Estado social de derecho donde lo principal es la dignidad humana, esa interpretación así sola no es posible. La segunda función, que es la retributiva, se exterioriza en la imposición judicial de la pena. En esta fase se mezclan fines preventivos generales y especiales, aunque prevalecen los primeros. La individualización e imposición de la sanción confirma la vigencia de la norma y actualiza la amenaza abstracta tipificada en la ley. Fíjense cómo esta expresión de confirmar la vigencia de la norma es una expresión que viene de las escuelas funcionalistas. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que en Colombia mucho se ha dicho que se maneja un esquema que es muy parecido al finalismo, aquí empezamos a ver ya expresiones que son claramente de un esquema posterior, que son los del esquema funcionalista. La prevención especial se patentiza en los casos en que el funcionario judicial del catálogo de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad valora el cumplimiento de los requisitos legales que proveen una alternativa a la ejecución intramural. Y tercero, esa función de la pena resocializadora, que es propia de la fase de la ejecución de la pena, cuando el individuo está recibiendo tratamiento penitenciario, orientada a la prevalencia de los principios que respeten la autonomía y la dignidad de los condenados, y por ende persigue un objetivo preventivo especial que decididamente influye en su readaptación social. Este fin es el que hace que la pena privativa de la libertad sea constitucionalmente válida. Vean cómo la Corte Suprema en este auto interlocutorio nos dice que la función de la resocialización, redactar al delincuente nuevamente para la sociedad, es lo que hace que privarlo de la libertad sea constitucionalmente válido, es decir, que tenga un sentido, repito, como dije antes, en el Estado social de derecho. Ahora, hablando ya de un fin de la pena específico, que es la resocialización como un elemento muy importante, en resumidas cuentas y en síntesis, vamos a ver este apartado que es muy específico. Y es que el objeto del derecho penal en un estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo, según ya lo he dicho, pues la sentencia en pantalla de la Corte Constitucional.
En consecuencia, solo son compatibles con los derechos humanos aquellas penas orientadas a la resocialización del condenado. De otra manera se desvanecería el componente de la dignidad que es inherente al Estado social de derecho. Qué importante esa parte. El fin resocialización del resocializador de la pena. Y nuevamente, en síntesis y conclusión de esta parte, el fin resocializador de la pena se inscribe dentro de lo que se conoce como función de prevención especial positiva. Es decir, es positiva porque busca readaptar al individuo a la sociedad, no busca eliminarlo, no busca excluirlo, porque eso sería contrario a la dignidad humana, que es el eje articulador central de nuestro sistema penal, donde se abandonan las ideas de intimidación, retaliación social o la venganza, lo que había mencionado anteriormente, de esa superación de la idea del miedo para hacer que las personas acaten las normas. En su lugar, la noción de resocialización del sentenciado como principio legitimador y objetivo supremo de la ejecución de la pena constituye el centro de gravedad, consecuencia obligada de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. Y el tercer punto, ya para terminar, es el subrogado de la libertad condicional, que en pantalla está lo que dice el artículo 64 del Código Penal, donde aparece la reglamentación o los requisitos para acceder o que hacen procedente este subrogado, este sustitutivo de la libertad, llamado libertad condicional. Ahora sí, vamos a aplicar concretamente el subrogado de la libertad condicional. ¿Qué es? Pues los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena, como también se le llama, de la pena privativa de la libertad, que se conceden a los condenados siempre y cuando cumplan de forma concurrente los requisitos objetivos y subjetivos que dice la ley. Es decir, buscan sustituir la pena privativa de la libertad, ya sea en prisión o en el domicilio. Uno de esos mecanismos sustitutivos es llamado la libertad condicional, que es una figura que brinda la oportunidad al sentenciado privado de la libertad, ya sea en la cárcel o en su casa o en otra casa, de recobrarla antes del cumplimiento total de la pena intramural impuesta en la sentencia, sin que ello signifique la modificación de su duración y mucho menos su extinción. Es decir, previo al cumplimiento de todos los presupuestos legales, la figura permite al condenado cumplir la pena privativa de la libertad por fuera del sitio de reclusión bajo ciertas obligaciones, restricciones o condiciones, so pena de su revocatoria, es decir, que le quiten este beneficio. Es una especie de libertad a prueba, entre comillas. Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, este mecanismo de libertad constitucional tiene un doble carácter. Es moral, porque estimula positivamente al condenado que ha dado verdadera muestra de redactación y enmienda que se está redactando, recuperando. Es social, pues motiva a la restante población carcelaria a seguir su ejemplo, con lo cual se logra la finalidad rehabilitadora de la pena. El análisis que adelanta el juez de ejecución de penas, que es el competente para resolver esta clase de solicitudes, a la hora de resolver una solicitud de libertad condicional, apunta a una finalidad específica. Debe establecer la necesidad de continuar el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En síntesis, el juez debe hacer una valoración. Entonces, como quiera que la procedencia de la libertad condicional no se agota con la sola gravedad de la conducta, y tampoco es el único factor a tener en cuenta para ese efecto. Sí, la gravedad de la conducta hay que tenerla en cuenta, pero no es lo único que se va a tener en cuenta, porque recordemos que aquí no se juzga la culpabilidad, la juzgabilidad se juzga en el proceso, en el juicio, ya eso pasó. Aquí estamos hablando de una persona que ya ha sido condenada y está buscando un beneficio. Entonces no se puede valorar únicamente la gravedad de la conducta. También deben valorarse, dice la Corte, que las funciones de la pena que operan en la fase de ejecución, esto es la función de prevención general y la reinserción social.
La gravedad de la conducta debe armonizarse con otros factores, como el comportamiento del procesado en la prisión, y todos aquellos que permiten determinar si se justifica la continuación de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Entonces, hemos analizado el tema de los principios de las sanciones penales, los fines de las sanciones penales, por supuesto el fin resocializador como el más importante, porque está ligado a la dignidad humana en un Estado social de derecho, y por supuesto ese mecanismo sustitutivo llamado libertad condicional, que vimos su reglamentación en la ley, sus requisitos, sus características, y por supuesto qué debe valorar el juez de ejecución de penas a la hora de tener en su despacho una solicitud de libertad condicional, obviamente que cumpla con los requisitos para ser procedente. Entonces, muchas gracias, llegamos hasta aquí. Si te gustó el video, like y suscríbete para más información. Ahí te dejo la fuente de la Corte Suprema para que puedas leerla por tu propia cuenta. Y suscríbete para más información. Te mando un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.